Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Una noche más en que el Señor nos permite reunirnos, trayendo Él palabra de edificación, de consuelo, de exhortación, buscando que cada uno de nosotros crezcamos, que cada uno de nosotros nos apeguemos cada vez más a Él, seamos humildes y vayamos en pos de lo que Él está trayendo con su Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Hoy nos encontramos en el capítulo 8 de el tema que hemos venido comentando y desarrollando, entendidos en los tiempos. Y retomando lo que habíamos venido hablando en la lección anterior sobre asociarnos con el cielo, quiero enfatizar con lo que cerramos la lección pasada. Y fue diciéndole al Señor: sí, Señor, nos asociamos contigo. Sí queremos, Señor, tomar el reto y asumir la labor que tú estás trayendo a nosotros. Y así como en Éxodo 33, verso 15 y 16, Moisés le dijo al Señor: no nos hagas salir de aquí si no vienes con nosotros. ¿Cómo vamos a ser tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿Y en qué seremos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Viene toda la respuesta del Señor, en la cual lleva implícito que usted y yo requerimos reconocer la presencia de Dios, la presencia de Dios en cada uno de nosotros también como cuerpo de Cristo. Y junto con eso, que seamos humildes. ¿Para qué? Para que como iglesia de Cristo abramos portales de bendición para las naciones, para las ciudades, para los pueblos, para los hogares. Porque cuando servimos a los propósitos de Dios en las comunidades y en todo lugar, la presencia de Dios se libera para atravesar la oscuridad terrible en la cual muchos viven. Por eso hemos de abrir portales de bendición. Señor Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias porque dice la palabra que tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Hoy te estamos invitando, Espíritu Santo, para que tú nos hables, para que tú nos guíes. Estamos atentos y deseosos a escucharte. Queremos ser gente de bien, queremos ser gente de reino, queremos ser gente que toma en cuenta tu palabra y que reflexionando, analizando y aplicándola, la pone en obra, la pone en práctica, para que en todo momento tú seas puesto en alto y tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Jesús bendigo cada persona que escuche esta enseñanza, cada familia. Te pido, Espíritu Santo, que más allá de escucharla, penetre, Señor, penetre tu palabra hasta las coyunturas. Traiga limpieza, traiga liberación. Quites toda venda, todo velo, toda pulsera mágica, todo estupor. Y que realmente cada uno de nosotros en humildad podamos venir a ti y reconocer que tú eres Dios y que tú hablas claro, das el paso a paso, porque tú quieres que cada uno de nosotros sea esa puerta por la cual invitemos a muchos a entrar a Cristo, habiendo primero dejado al Señor Jesús que entre en nuestros corazones y que tome control absoluto de nuestras vidas. Bendigo los matrimonios, las familias, los jóvenes, los niños, los hijos, los abuelos, todos los familiares. Gracias por todos los ministerios, gracias por todos los dones, por todos los talentos. Gracias porque todos unidos, concatenados en un engranaje perfecto que tú pones, trabajamos para tu obra. Háblanos, Espíritu Santo, en esta noche. Gracias por hacerlo. Amén. Y dentro de la palabra que traigo propuesta para que leamos,
de introducción, revisando cómo hemos venido desarrollando las enseñanzas con respecto a ser entendidos en los tiempos. Estas enseñanzas llevan tiempo de venir montándose o elaborándose, cimentadas en la palabra de Dios y también en conocimientos previos sobre cuál es la labor que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios y principalmente dando ese lugar especial al Espíritu Santo. Dolorosamente nos estamos dando cuenta que en las congregaciones hay algunos ministerios de los 5 base que ahora han sido cuestionados si están o no están en ejercicio. Pero la finalidad de hoy no es hablar o discutir sobre eso, sino es decir si el Espíritu Santo nos ha hablado, si tenemos una vivencia en una particularidad, en una particular forma de ser, en la cual nos damos cuenta cómo está vigente el don profético en toda la iglesia, si nos damos cuenta que hay profetas en diferentes modalidades destacados. Entonces, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer una pequeña reflexión de introducción a la enseñanza de hoy. Y quiero referirme a la Biblia, quiero referirme al don profético y quiero referirme a la comunidad de fe. Para los hermanos que están dentro del ministerio, sea 6.3, en un chat, habrá una impartición más extensa sobre esto, pero brevemente quiero hoy aprovechar, porque siempre es bueno retomar lo que dicen las maestras, principio acumulativo, sea traer al refrescamiento, a recordar el conocimiento que tenemos y sobre ese ir construyendo más, agregando más, afianzando más. La palabra en Romanos 13:13 nos dice, comportémonos correctamente como en el día. Y viene esta palabra debido a que en el verso 11 nos habla del regreso de Cristo. Leo para ustedes el lenguaje actual. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Esta palabra de exhortación es porque evidentemente estando este mundo en el tiempo de principio de dolores y sabiendo que en Mateo 25 se nos habla sobre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, el Señor está haciendo un llamado a que todos busquemos de su aceite, a que todos nos humillemos ante Dios. No es un tiempo para estar como el llanero solitario, no es un tiempo para estar viviendo acorde a las tendencias de este mundo. No es un tiempo para decir hago lo que yo deseo. Estamos en un tiempo en que debemos de buscar al Señor.
La palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Y en esta búsqueda del Señor, hemos de procurar aceite para nuestras lámparas. Apáticos, incrédulos, empleando la sabiduría humana, carnal, no es como nos vamos a llenar de aceite. Nos vamos a llenar de aceite siendo humildes. Nos vamos a llenar de aceite trabajando en unidad. Nos vamos a llenar de aceite buscando la presencia de Dios y manifestando ese poder, esa presencia, esa autoridad que Él trae sobre nosotros, para que, como decíamos al inicio, podamos ser esos portales, esas puertas donde el cuerpo de Cristo sea enriquecido y también aquellos que necesitan venir al conocimiento de Dios. ¿Quién es la luz? ¿Quién tiene que brillar? ¿Quién tiene que ser puesto en alto? Jesucristo. Mas, sin embargo, la palabra también en Romanos nos exhorta con respecto a lo que es la sujeción y a lo que es el orden. Y leo para ustedes, igual en traducción lenguaje actual, lo que la palabra dice en Romanos 13, y leeré del versículo 1. Bueno, ahí coloqué el 6, pero voy a leer hasta el 7. Dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. En este contexto, la palabra que está empleando Romanos habla de gobernantes por ser traducción lenguaje actual. Si nosotros buscamos Reina Valera para ver en otra, en otro lenguaje, ¿verdad? En otra traducción, la palabra gobernantes la pone en la traducción lenguaje actual así. Mas, sin embargo, Reina Valera, que siempre, por sugerencia, por ser lo más apegado, Reina Valera 1960 va a ser nuestra recomendación para tenerla de referente para la lectura de la palabra. Y leo entonces en Reina Valera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo mal, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y aún voy a leer el verso 8 que dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hemos de entender que el ministerio que el Señor pone a cargo o la persona que el Señor pone a cargo de un ministerio, llámese pastor, llámese apóstol, llámese profeta, o en los diferentes dones o talentos que hay, la persona que está a cargo es una persona que ha sido puesta por el Señor. Es una persona que viene a servir a los demás. Y es una persona que debe ser objeto de nuestro respeto, de nuestra consideración, de nuestro amor. Si usted y yo no nos podemos sujetar a las autoridades que Dios ha puesto, estamos en dificultades para poder ser un portal de bendición para los demás. Porque para que haya orden, para que haya un trabajo estratégico, es necesario que todos trabajemos y como cuerpo de Cristo tengamos un trabajo en equipo equilibrado. Es por esto la imagen que yo pongo. Es importante revisar los roles del equipo de manera regular. O sea, es importante tomar en cuenta a quién Dios ha llamado en un lugar de autoridad y quiénes son esas personas que se van a ver beneficiadas con esa autoridad, con ese trabajo que haga esa persona. Y cada uno de nosotros entender ese lugar que Dios nos ha colocado. En algún momento escuché la expresión y la he hecho eco de mis palabras. Sepa ser un buen segundo, porque algún día ese segundo será honrado por Dios y pasará a ser primero. El que está en lugar de autoridad dentro de un ministerio, dentro de una congregación, dentro de una organización, asociación, lo que sea que Dios ha puesto, debe ser una persona que a quien le tengamos cariño, le tengamos respeto, estemos orando por ella y no nos saltemos las indicaciones que se dan porque el Señor nos llama al orden, de acuerdo a lo que hemos leído en Romanos 13:13 y también del verso 1 al 6. Hemos de reconocer las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Nadie sobra y sí hacen falta muchos obreros a la mies. Y el enemigo puede traer confusión, quiere traer que no haya un trabajo concatenado, un trabajo coordinado, para que no se cumpla la misión de lo que el Señor ha traído. Así que por eso este espacio, guiado por el Espíritu Santo, porque si hay una necesidad, hay que responder a la necesidad. Estamos haciendo este abordaje para que todos quedemos informados o recordados de los procesos, los protocolos que habla la palabra y que cada persona elige para su congregación, para su ministerio, de acuerdo a la responsabilidad que Dios le ha entregado. Quiero que leamos Jueces 6, versos 7 al 10. Y aquí nos está poniendo en el antecedente de la situación que está pasando los israelitas y que este versículo y este capítulo 6, habla sobre Gedeón. Y leo desde el 1 mejor. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran.
Como los madianitas nos maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban e iban echando fuera esas naciones para darles a ustedes esos territorios, Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no le hicieron caso. Tomemos en cuenta que dentro del mover del don profético en la comunidad de fe, los creyentes, el Señor levanta a un profeta y la palabra de Dios es anunciada. La labor principal, entonces vamos a decir, la labor principal de un profeta es el de denunciar la desobediencia del pueblo para hacerlo volver a Dios, para hacerlo volver hacia sus mandamientos. Así que con esto quiero que quedemos en claro que si nosotros como ministerio respetamos el ministerio profético y que creemos que el profeta no está para estar solo diciendo el futuro, sino que el profeta está. Esa no es su labor principal. Su labor principal es exhortar al pueblo para que se vuelva a Dios, para que se vuelva a sus mandamientos. En Deuteronomio 18, verso 18 y 22, leo para ustedes. Capítulo 18, verso 18 al 22. Dios elegirá a ese profeta dentro del pueblo. Será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago. Es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Dios castigará a quien no obedezca las órdenes que dé por medio de ese profeta. Si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por él, deberán matarlo. Lo mismo deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses. Siempre la palabra profética ha de ser pesada. La palabra profética siempre va a traer lo que es exhortación, va a redarguir y va a edificar. Y queremos decir que estamos claros en eso. Usualmente el temperamento del profeta es directo, no es una persona que se anda por las ramas, y de ahí la importancia del trabajo que se hace con el pastor. Por eso la palabra nos dice que nos fundamentemos, ¿verdad? Que fundamentemos nuestra fe basados en los profetas y en los apóstoles. Vamos a buscar un momento en la palabra. Deme un momento. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Y así lo estuvimos leyendo la semana anterior o la enseñanza anterior,
con respecto a este fundamento que tiene que haber. ¿Por qué? Porque el Señor da la palabra y es importante el trabajo en equipo. Es importante que nos unamos para entregar esa palabra de revelación que el Señor está trayendo. Es parte de la madurez entender que si Dios me da una palabra, si tengo una experiencia, compartirla con los que están a cargo. ¿De qué? Del ministerio al cual voluntariamente decido pertenecer o a la congregación a la cual voluntariamente he decidido pertenecer. En segunda de Timoteo 3, Pablo está hablándole y le motiva, leo desde el verso 14, motiva a Timoteo a que tome en cuenta lo bueno que se le ha enseñado, que lo practique, que lo retenga. O sea, que no lo deje ir, que no le entre por un oído y que salga por el otro. ¿Por qué? Porque la estrategia del enemigo es que entre misma comunidad de fe haya desorden, no haya orden, y que entonces el enemigo saque ventaja de esas situaciones. Leo, 2 Timoteo 3, verso 14. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Sabemos que todos vamos por llamado del Señor teniendo un desarrollo de un don, de un talento, de un ministerio. Y es adecuado que cada uno de nosotros nos apoyemos en esas personas de autoridad que Dios ha puesto, nos apoyemos y tomemos consideración de aquel pastor, de aquel maestro, de aquella persona que da frutos y que da testimonio de que anda en la verdad, que está en santidad y que es hijo de Dios. Y permitir escuchar esa palabra, permitir aprender y poder compartir lo que el Señor nos está entregando para todos crecer, para todos aprender, para ejecutar juntos en el nombre del Señor. La palabra nos dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que en el lugar donde nos encontramos, en la congregación que estamos, en el ministerio que estamos, sea el lugar donde sea que Dios a usted y a mí nos colocó, estemos recibiendo bendición, nos sintamos identificados con la palabra que se está dando, palabra de verdad, que haya motivación para buscar de Cristo, que se motive a la santidad, a la búsqueda de Dios y a cumplir con esa gran comisión de alcanzar las almas en amor, ejercitándonos en amor y respeto unos con otros. Que reconozcamos las personas de autoridad que Dios ha puesto. Tomando como referencia lo que leímos en Romanos 13, de que nos comportemos todos correctamente como en el día.
Y sumado a esto, lo leído en el capítulo 13 de Romanos, del 1 al 7, todavía el 8 ya me acuerdo, donde dice, no le deban nada a nadie, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Es importante que honremos la autoridad. Si usted ve que usted no está de acuerdo, ha de orar al Señor y preguntarle si usted debe permanecer en ese lugar o si simplemente usted está viendo que usted no es de bendición para ese lugar y también el lugar no es de bendición para usted, tomar decisiones. Porque la estrategia del enemigo en estos tiempos es robar el tiempo, es que la gente se entretenga en otras cosas y estén en pleitos, en disensiones, en desobediencias, en sospechas, en amarguras. Y mientras se resuelve todo ese montón de cosas dentro del cuerpo de Cristo, el enemigo está ganando tiempo para hacer lo que a él le parezca. Y nosotros como comunidad de fe, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Dios Altísimo, Santísimo, nosotros debemos de estar unidos. Recordemos que hemos aprendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. O sea, nuestra lucha es contra el espíritu del mundo que trae todas sus ofertas de pecado y contra Satanás. Nuestro problema no son nuestros hermanos. Cuando nosotros queremos trabajar, hemos de entender que debe de haber obediencia, que debe haber sujeción, que hay personas que están puestas en liderazgo, no porque sean las mejores, porque recordemos que dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia, el Señor Jesucristo reparte los dones desde su teocracia. Él da a quien Él quiere lo que Él quiere. ¿Podrá alguien cuestionar a Dios? En algunos momentos, y por eso digo reflexionando y retomando, hemos dicho que más de uno de nosotros no nos consideramos que seamos adecuados, que seamos los mejores o los más aptos. Mas, sin embargo, Dios llama y capacita, y es por su gracia y su favor que estamos. Y por eso es que debe de haber de humildad, por eso es que debe haber sujeción, por eso es que debe haber orden, para que no haya enredos, no haya, como decía Pablo, esos desórdenes de que todos quieren profetizar al mismo tiempo, de que todos quieren decir todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso motiva al desorden. Y esto que yo estoy diciendo lo podemos leer en Primera de Corintios, que Pablo habla sobre el momento donde donde se profetiza, ¿verdad? Que él dice que tiene que haber un orden, que no puede ser todo simultáneamente, que tiene que haber uno, que tiene que ser entregado a esa, la palabra. En 1 Corintios 14 se habla sobre todo lo que es las capacidades más importantes y a partir del verso 16 eh, habla sobre las reuniones en las congregaciones y cuándo hablar y cuándo estar callado y la importancia de someter todo a prueba y al espíritu. Como les digo, para los que estamos en el ministerio 6.3, perdón, esto se abordará más ampliamente. Finalmente quiero recordar que tomemos en cuenta que hay un veneno y hay un antídoto. Esto tomado dentro de lo que habla el hermano Jim Gold con respecto al trabajo tanto ministerial como entre profetas. Dice que dentro del servicio a Dios un veneno letal que se da entre los ministerios es la codicia.
la cual surge al compararse con otros y desear lo que ellos tienen, porque eso produce muerte. Bajo ningún concepto se debe juzgar o evaluar nuestra unción al compararla con la unción de otros. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un lugar dado por Dios. El cuerpo de Cristo no solo es boca, no solo es ojos, no solo es oídos, tiene diferentes partes. Y aquí lo importante es entender el lugar en el cual yo estoy, en este momento que estoy viviendo. Me estoy formando, tengo que aprender. Debo de ser humilde, debo de escuchar consejo, debo de hacer un trabajo colaborativo en el cual entienda mi rol y entienda el rol que tienen los demás puestos por Dios. El antídoto es aprender a andar en confesión unos con otros, rindiéndonos cuentas y cultivando la fidelidad mientras nos brindamos la expresión de gracia y cuidando de no herir por o con el rechazo. Las personas, parte del cuerpo de Cristo, las personas, los creyentes, puede haber este rechazo o herir por no entenderse cada quien el lugar que tiene y entonces no comprender el lugar que Dios le ha entregado a ese compañero de milicia. Por eso aquí estamos hablando de que hay un veneno, pero hay un antídoto. Dios nos ha confiado una labor a cada uno. Hemos de andar de acuerdo a la expresión de gracia que se nos ha dado. ¿Trabajando en qué? Bajo la ley del acuerdo. Bajo la ley del acuerdo, que es lo que el Señor nos ha llamado a todos a trabajar. Finalmente, les pido que busquemos Efesios 5:21. Efesios 5:21. Y la palabra dice, en el título lleva sed imitadores de Cristo, perdón, pero en el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así como la persona que está en un lugar de autoridad, de gobierno, ha de rendir cuentas, así ha de rendir cuentas cada uno de aquellos que son parte del trabajo ministerial que el Señor está trayendo. Así que dicho esto, pese la palabra, recoja lo que le corresponde, deseche lo que considere que no, tome decisiones. Yo le animo que la decisión que usted tome y que yo tome seamos ser obedientes al Espíritu Santo, sea entender la invitación que Él nos está haciendo a todos. Amén. Y el capítulo 8 viene hablando sobre los dones espirituales. El capítulo 8 nos viene diciendo que el objetivo de este libro con respecto a lo que es el compromiso profético, resaltar la diversidad de dones espirituales que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dado a la iglesia, animar y activar a los creyentes que han nacido de nuevo en el derecho divino de ejercitar los dones espirituales como un tema de ministerio práctico. Vuelvo a decir, el objetivo con los dones espirituales es resaltar la diversidad de los dones. Esos dones que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han entregado. Y también animar y activar a los creyentes que han nacido de nuevo en ese derecho divino de ejercitarlos como un tema de ministerio práctico. Junto con eso deseo agregar a lo que venía hablando que dentro del protocolo que se debe de tener, dentro del orden que se debe de tener en un ministerio,
hay que acomodarse y sujetarse. ¿Para qué? Para que sea eficaz, para que se pueda cumplir con eso que el Señor ha puesto. Quiero aprovechar y decir que dentro del ministerio Oseas 6:3, algunos aspectos a considerar es que cuando una persona reciba una palabra de parte de Dios, ya sea revelación, algo, algo que el Señor quiera comunicar a su pueblo, es muy importante que se tome en cuenta a la pastora, a la persona que el Señor ha puesto de encargada de la compañía de profetas o ha puesto como autoridad. No es correcto que nosotros pasemos la información a terceros, sino que de acuerdo a lo que leímos en Romanos 13, hay que respetar la autoridad. Lo que el Señor le dio, usted lo pasa al pastor o al encargado. Por eso la importancia de estar en acuerdo, que se reconozca el lugar en que Dios ha puesto a esa persona de autoridad, porque si no, no va a haber sujeción. Y ya leímos que más bien va a ser maldición para el que no lo respete. Y esa persona que ha recibido esa palabra o esa revelación ha de estar madura espiritualmente, y si tiene edad ya de ser maduro en la parte emocional, pues genial, sería lo óptimo. Se exponga lo que el Señor mostró o la revelación que tuvo, para que se ore, se pese o se decida cuál es el paso a seguir. Si el Señor lo que quiere es que se ore, si el Señor lo que quiere es que se esté informado, si el Señor lo que quiere es que se entregue esa palabra para que haya demanda sobre aquel que está escuchando o aquel que es el, el, el receptor final y principal de la palabra. Y de acuerdo a eso, toda la comunidad de fe apoyar, orar y actuar de acuerdo a lo que el Señor está trayendo. Y esto con base a que tomamos como referencia lo que leímos de Gedeón en el capítulo 6, cuando él primariamente recibe esa palabra, la da al pueblo, porque él era el profeta, la da al pueblo, y de una vez toma el Señor el liderazgo de él para la ejecución de la conquista y la liberación del pueblo de Israel. Así que yo quiero dejar en claro que para el ministerio SEA 6:3, lo que reciban las personas individualmente, siendo maduros en el espíritu, sujetos al Espíritu de Dios, si es algo que ha de ser comunicado a terceros, principalmente congregaciones, o por la magnitud o la implicación que pueda tener, es importante que trabajemos como una compañía de profetas acuerpados, porque hay un responsable que va a ratificar delante de Dios, que va a apoyar esa labor que el Señor le ha encomendado a un vaso específico al entregarle una palabra, una información. Esto no significa que se esté sospechando de la persona. Parte de la madurez es eso, reconocer que puede ser dada la palabra y ser pesada. E igual cuando se entrega la palabra, en Ezequiel 13 la palabra habla, que el atalaya habla y entrega la palabra y cumple su responsabilidad. Ya cada quien, si quiere o no, eh, realizar algo con lo que se le ha entregado. Y bueno, yo estaba haciendo referencia también a las personas que se mueven en un mover contrario al del Señor.
que es como la contraparte de lo que es la parte profética, todo lo que son brujerías, brujos, etcétera. Y perdón, quiero hacer énfasis en lo que la palabra habla en Ezequiel 33 sobre el atalaya y su responsabilidad de decir las cosas. Le animo para que tome apuntes de estas cosas que se han hablado hoy, que no salga por un oído, que entre por uno y salga por otro, sino que las podamos guardar y las podamos atesorar. Y dicho esto, estamos todos a bordo, o la invitación es que estemos todos a bordo. El cuerpo de Cristo debe posicionarse a nivel espiritual para ser una señal de la supremacía de Dios. Cada uno de nosotros hemos de entender la consigna que el Señor Jesús nos dio a cada uno sobre lo que es hacer discípulos. Vamos a buscar Mateo 28:19. Permítame que aquí estoy buscando yo también. Mateo 28. Y el verso 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito saber que el Señor nos llama a trabajar en unidad, a trabajar en un orden. ¿Por qué? Porque Él quiere que muchos sean alcanzados. No todos podemos hacer la misma labor. Por lo tanto, hemos de reconocer la labor que tiene cada uno dentro del cuerpo de Cristo. Y al reconocer la labor de cada uno dentro del cuerpo de Cristo, he de reconocerme, autorreconocerme lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque si leemos Romanos 8:19, la palabra nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y vean qué interesante, verso 20, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden. Nos damos cuenta que Dios nos llama a todos a trabajar juntos. La invitación es todos a bordo. Comprométase con la causa de Cristo. Siéntase parte del cuerpo de Dios. Tomemos ese lugar en la batalla, ese lugar en la brecha, de acuerdo a lo que el Señor nos va indicando, de acuerdo a las capacidades que hemos desarrollado por medio del Espíritu Santo, de la búsqueda de Dios, del sometimiento, del negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, seas tú puesto en alto. Que nosotros, como cartas abiertas que vamos por todo el mundo, la gente te pueda ver, la gente pueda conocer de ti. Y entonces aquellos que están necesitando, que están esperando esa manifestación de los hijos de Dios, puedan darse cuenta que en sus particularidades, que en su forma singular de ser, tienen un lugar importante dentro del cuerpo de Cristo, que ellos tienen una labor específica también que realizar. En otros momentos hemos dicho que de acuerdo a esas luchas, a esas pruebas, esas guerras que nosotros como hijos de Dios hemos vivido, hemos experimentado, esas dolencias, esos dolores del alma, del cuerpo, del espíritu, es en la línea que el Señor quiere capacitarnos, quiere formarnos, quiere darnos esa autoridad espiritual, esa autoridad moral, esa autoridad para poder hablar a otros en conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque la hemos vivido, la hemos sufrido, la hemos pasado, nos hemos formado, hemos salido victoriosos en el nombre de Jesús y ahora podemos ser un bastón de ayuda para otros
que necesitan en esa misma línea, porque están atravesando dificultades, porque necesitan del amor de Dios, porque necesitan respuestas, porque quieren darle sentido a su vida y al mismo tiempo desarrollar sentido de pertenencia en esta vida, en este mundo, en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo hemos de dirigir nuestra mente hacia la misión que Dios nos ha dado. No hemos de estar buscando lo que es tener poder, lo que es tener posición entre la gente. Lo que más nos tiene que llamar la atención es la luz de Dios, la presencia de Él, la necesidad que hay en las personas, en nosotros mismos, en el cuerpo de Cristo, de ser llenos del poder de Dios, llenos de su presencia, llenos de esa pasión por las almas. Todo esfuerzo que nosotros hagamos ha de ir enfocado en dar a conocer a Jesucristo. ¿Y cómo se da a conocer a Jesucristo? Por medio de su cuerpo, a través de su cuerpo. Y de ahí que el Señor nos hace énfasis en que nosotros primero hemos de tener eh, como énfasis, como algo importante, como algo que resalte, conocer a Dios, conocerlo a Él de todo nuestro corazón, para que nuestro servicio, para que nuestro propósito común como cuerpo de Cristo sea dar a conocerlo a Él. En Lucas 10:2, la palabra nos dice que la cosecha es mucha, pero que son pocos los obreros. Y entonces viene esa motivación. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Es necesario que nosotros entremos en ese orden como cuerpo de Cristo, reconociendo el lugar que tenemos y que lo que yo haga suma con lo que hagan los demás hermanos para cumplir con esta gran comisión, para lograr a cabo aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que es la misión de Él, rescatar a lo que se había perdido. Vemos que Jesús envió a 70 personas al ministerio y en un momento los envió y les dijo que fueran a todo pueblo y a todo lugar donde él también pensaba ir, o sea, que todo fuera lleno. Vamos a buscar Lucas 10:1 para ver esta palabra. Lucas 10:1. En esta parte, en esta porción de la Biblia, está hablando de esa misión que el Señor les dio a ellos. Recuérdense que era como un entrenamiento que ellos estaban llevando y así fue con los apóstoles. Los tuvo un tiempo, los enseñó, los instruyó y luego los envió en parejas y les dijo que no se preocuparan por llevar otras cosas, mudada o comida o lo que fuera, porque él iba a tener cuidado de ellos, pero sí fue muy enfático en bendecir, en proclamar, en orar, en experimentar todo ese mover del Espíritu Santo de Dios en ellos. Dice, después de estas cosas, verso 1 de Lucas 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente bendecid, decid, pase a esta casa. Y si hubiere allí algún
Hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se acercaba a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El objetivo de Dios es que en medio de esta tierra que se mueve en una naturaleza injusta, rebelde e ilegal, nosotros podamos ser luz, ser ejemplo, transmitir las buenas de bien y de salvación, no solo con nuestra forma de hablar o de decir que dizque creemos, sino habiendo coherencia dentro de lo que pensamos, lo que hemos creído y cómo actuamos. El objetivo del anticristo parece ganar terreno en las naciones en este tiempo, porque se habla de cosas que van en contra de las leyes de nuestro Dios. Pero recordemos que en segunda de Pedro 3:9, y vamos a buscarlo, porque es muy importante tomar de referencia la palabra. Segunda de Pedro 3:9, la palabra dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El destino debe cumplirse, amados, y por lo tanto Dios es paciente con nosotros porque Él quiere vernos como una iglesia que se levante con poder, quiere vernos como su iglesia que se levanta con poder, como una comunidad profética que hace lo que Él nos encomendó hacer. Porque dice la primera parte del versículo 10 de Lucas, de segunda de Pedro 3, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El tiempo corre, la venida del Señor se acerca. Y el llamado es que usted y yo estemos enlistados, entendidos en los tiempos, aceptando esa invitación a subir a bordo, parándonos en la brecha y posicionándonos de acuerdo al lugar que el Señor, en el que el Señor nos ha colocado. Si usted está en un lugar de autoridad, gloria a Dios por eso. El Señor le va formando. Si usted es una persona que está en una posición que ha de estar sujeta a autoridad, gloria a Dios por eso. Porque ciertamente todos daremos cuenta a Dios del trabajo que hacemos. Y, y tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta es importante. Nos da crecimiento, nos da madurez, nos da esperanza. Cada uno de nosotros debe saber dónde Dios lo ha puesto y entender esa estrategia para cumplir su voluntad. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra de hoy. Gracias, Señor, porque yo la he declarado, Señor, de acuerdo a tu pensamiento, a tu mover, a lo que tú me has instado que hable. Cada uno de nosotros pueda, Señor, tomar la palabra, pesarla y entender lo que tú estás llamando a cada uno de nosotros a hacer. Glorifícate en nuestras vidas, queremos ser humildes.
Nos humillamos ante ti, estamos reconociendo que el que tiene que ser puesto en alto eres tú. Perdónanos, Señor, por nuestra inmadurez. Perdónanos por nuestra falta de obediencia. Perdónanos, Señor, por no reconocer los que están puestos en autoridad y principalmente por no reconocernos cada uno de nosotros el lugar que tenemos, porque para poderte honrar hemos de estar agradecidos con el lugar que nos has dado, porque es el que tú consideras que necesitamos para ir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Te pedimos, Señor, que nuestra falta de sujeción, que nuestra falta de disciplina, que nuestra inmadurez, Señor, sea quitada, Padre, que no seamos nosotros piedra de tropiezo para el Evangelio, piedra de tropiezo para nuestros hermanos, que no produzcamos dolor, Señor, a la falta de amor, de respeto, como dice tu palabra, que no quedemos en un punto donde estemos debiéndole a los demás, sino que se cumpla en nosotros tu palabra que dice, no debáis nada a nadie, a quien respeto, respeto, impuesto, lo que sea que haya que dar. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos unas como un solo cuerpo en Cristo. Que tú, Señor, estés, Señor, hablándonos y que a pesar de la tosudez que tengamos, a pesar del lugar, Señor, que hayamos creído que estamos correctos, no siendo así, tú vengas y nos visites, nos hables, nos acomodes, porque queremos ser de bendición. Hay un pueblo afuera que necesita, hay un mundo afuera que necesita conocer de tu verdad. Hay muchas personas necesitadas por estar teniendo también problemas de identidad, por estar diciendo estoy viviendo en este mundo y es como una película, es como si yo no fuera parte de él, no sé qué hago en esta tierra. Y de ahí la mentalidad que trae el anticristo, que trae Satanás para robarles en la mente y llevarlos a error para condenación. Hoy oramos por las almas que se pierden, por aquellos que hemos tenido cercanos y que no hemos sido de ejemplo, que no hemos sido de bendición, que no hemos sido de luz. Nos arrepentimos de eso y clamamos por misericordia por ellos y por tu gracia y tu favor también por nosotros, para que todos nos alineemos. Alíneanos, Señor, alinea nuestras vidas, alinea nuestras casas, alinea nuestros matrimonios, alinea nuestros hijos, alinea nuestros ministerios, alinea nuestras congregaciones. De ninguna manera queremos, Señor, por causa de nosotros se pierda tu propósito, sino que sea cumplido. Sigue trabajando en nosotros, necesitamos de ti. Sigue tú, Señor, trayendo revelación, redarguyendo los corazones y que cada uno de nosotros entendamos que la labor encomendada es especial, es específica y que todo lo hacemos para que tu nombre sea puesto en alto, para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me les bendiga, que estén muy bien y seguimos adelante. Esa es la orden del Señor. Un abrazo, se les ama mucho y se les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.